Bueno, estoy conversando con el doctor Rogelio Portillo Cabanillas, doctor dentro de su libro, pues en el capítulo 21, habla sobre la primera fuerza, el psicoanálisis. Esto fue iniciado por Sigmund Freud en el año 1900, fíjese usted, Así es. Y donde ya habla de la interpretación de los sueños y habla del tema del inconsciente. Fíjese lo que escribe el doctor Rogelio Portillo, dice: una de las aportaciones principales de Sigmund Freud al humanismo es la de sacar la basura almacenada en el inconsciente a través de hacerla consciente. Hoy sabemos que el 97% de las conductas humanas son inconscientes. Interesantísimas sus investigaciones, doctor. Platíquenos sobre eso. Sí, resulta que el ser humano tiene una gran cantidad de potenciales ilimitados, como lo están demostrando las experiencias de acompañamiento, de encuentro profundo que estamos llevando nosotros allí en nuestro instituto Nicrecer. Y pues se ha visto, se ha confirmado lo que Freud nos está diciendo aquí, lo que Jung nos está diciendo ahí. Estamos hablando de hace 114 años. Así es. Desde entonces ya se sabe que cuando la persona se inhibe, su sentir, su pensar, este sentir se acumula dentro de la mente, pero hoy sabemos que también se acumula dentro del cuerpo y que lo que no expresa la boca lo va a expresar el cuerpo también. Y hoy sabemos que si nosotros sacamos esa basura emocional, eso que se reprime, que se inhibe, entonces se disparan procesos que liberan al ser humano de las inhibiciones y de los bloqueos. Soltamos el lastre, ¿verdad?, que venimos arrastrando. Así es. Como comentábamos hace un momento, nosotros usamos el 10 a la menos 7 de nuestra capacidad mental. Y las conductas, la mayoría de las conductas, el 97% son inconscientes, entonces de ahí la importancia de vivir conscientemente y de ahí la importancia de poder darnos cuenta de todos los procesos que nosotros tenemos y que inhiben a nuestra naturaleza, como son los condicionamientos, por ejemplo, lo que son las programaciones a lo largo de la historia de una nación, por ejemplo, o la historia de una familia o la historia personal de un individuo. Se van acuñando estructuras, patrones de realidad, que esos patrones de realidad, si la persona no está alerta, obviamente estos inconscientes, estos patrones siendo inconscientes manipulan nuestra conducta y nosotros creemos que somos libres y que nosotros decidimos algo porque nosotros lo deseamos sin saber qué es nuestro inconsciente. Las programaciones que tenemos ahí o las programaciones que tenemos ahí es lo que nos hace ver la realidad que estamos percibiendo. Pero hoy en día, como dicen por ahí, es adquirido o heredado, ¿verdad? Muchas de las veces. Así es. De hecho, hay mucho estudio también sobre las terapias sistémicas. Sí, yo manejo la terapia sistémica, la logoterapia, la bioenergética, el enfoque centrado en la persona, una serie de terapias con enfoque humanistas que nos hablan de que el ser humano, cuando entra a la experiencia de sí mismo, accesa a esa fuerza que se menciona ahí, que es el poder del encuentro profundo. Es decir, en todos los seres vivos existe una fuerza que los impulsa al crecimiento, pero no es solo hacia el crecimiento, es también a la actualización continua de los potenciales. Pero cuando la persona se desconecta de sí misma, se desconecta de esa fuerza y entonces no hay el proceso de actualización y la persona se queda en un estado fijo de personalidad, en un estado fijo de conciencia, en una actitud mental fija, en una emoción fija, y la persona puede luchar con voluntad, pero no puede cambiar un solo patrón de pensamiento o una emoción, es decir, no puede comportarse de una manera distinta porque eso es un reflejo condicionado, porque es una actitud fija. Entonces la persona tiene que ser consciente o lo inconsciente, tiene que entrar en un proceso de romper los condicionamientos, de transformar las programaciones y entrar en esa libertad del flujo de la conciencia y del flujo de sus potenciales, y entonces lo que llamamos aquí como el poder del encuentro profundo, que es la tendencia actualizante, que es una fuerza que impulsa hacia la autotrascendencia, que es una fuerza que impulsa hacia el campo morfogenético, es decir, a la mente colectiva. Y entonces cuando nosotros, como decía Jung, accesamos al inconsciente colectivo de la humanidad, entonces accesamos a un tesoro de información, de conocimiento, de experiencia,
que por supuesto nos sirve muchísimo si yo soy un administrador de una empresa, o si yo soy el director de alguna organización, o si soy investigador, si soy profesor, en cualquier área, si soy padre de familia. Ahí hay una vastedad de información. Es como tener internet y no usarla. Doctor, Así. a propósito del internet, y que bueno, pues está comprobado, el internet hace muchísimos años se tenía como una herramienta precisamente pues del ejército de los Estados Unidos, ¿verdad? Era un tema de inteligencia que hasta hace poco se soltó al mundo, el tema del internet, sí. Y que en este momento pues las juventudes, la niñez y todo eso está metida 48 horas diarias en el tema del internet. ¿Cómo ve este proceso, doctor, para nuestra niñez, para nuestra juventud? Pues es algo que tiene mucho que ver con la bioética y otra vez la conciencia. A lo que vamos, si no nos ponemos abusados de humanizar no solo a las ciencias y a la tecnología, sino también humanizar nuestras estrategias didácticas. Claro. Si nos entramos a esa humanización, entonces el ser humano, al alejarse más y más de sí mismo, nos perdemos como sociedad, ¿verdad? Se pierde como sociedad, se genera el caos, lo que estamos viendo, la pérdida de los valores, la automatización, porque desafortunadamente hay mucha tecnología y hay nanotecnología que puede hacer las funciones, por ejemplo, de los islotes del páncreas, de proyectar o secretar la insulina, por ejemplo, o de un marcapasos, o como lo que está próximamente a lanzarse en una compañía de teléfonos, que es el chip. ¿Sí? Ya no va a traer la persona el celular así en su cintura, sino se lo puede poner bajo la piel o aquí. Exactamente, eso ya es una realidad. Es una realidad. Ya lo traen y entonces incrustado en la piel. Así, entonces va a traer el acceso a internet aquí, la persona. Pero así como está ocurriendo eso, también la robótica está avanzando enormemente. Ya en Europa está hablándose ya de los primeros prototipos de parejas robóticas que se pueden programar, lo que se conoce como el wetware. Entonces, si no nos ponemos abusados como humanidad, estamos en un riesgo tremendo de extinción, no solo la extinción de la tortuga marina y del venado y de diferentes especies, sino también la humanidad está en peligro de extinción si no hace un uso adecuado de la tecnología. Si la bioética no entra y rescata al ser humano para que la tecnología opere para el ser humano y no el ser humano para la tecnología. Vamos a una pausa, la última pausa, y regresamos. Vamos con Marco Chavarría y luego pues vamos a concluir esta conversación con el doctor Rogelio Portillo, que pues nos está dejando grandes enseñanzas y sobre todo nos está dejando esa reflexión, doctor, que bien vale la pena preguntarnos todo ese tipo de situaciones que en este momento impactan al mundo, al ser humano. 10 de la noche, 40 minutos, este programa se repite a la 1 de la mañana, de 1 a 3 de la mañana, para que usted lo vea. Si nos está viendo en la madrugada es que son las 2 de la mañana con 40 minutos. Vamos y regresamos. Bueno, entramos ya a la recta final de este programa, Tribuna del Viernes. Estamos en esta gratísima conversación con el escritor e investigador sinaloense, el doctor Rogelio Portillo Cabanillas. Él es de Mazatlán, Sinaloa. Bueno, pues vamos a concluir esta conversación. Vamos a cerrar esta conversación con el doctor Rogelio Portillo Cabanillas. La sexta fuerza, la psicoenergética, a principios de los 80s, el mundo empezó a escuchar sobre cirugía psíquica, sanación a distancia, la sanación con energía, sanación espiritual y toda una gama de formas energéticas de sanación, incluyendo a la música, los colores, la geometría, los pensamientos, el perdón, la oración, la meditación, etcétera. Es un libro extraordinario, doctor, el suyo. Ojalá que desde luego pues los duranguenses nos interesemos en este tipo de lecturas tan extraordinarias. El poder del encuentro profundo, que escribe el doctor Rogelio Portillo Cabanillas. Mañana será presentado a las 11 de la mañana, les voy a dar la dirección, Prolongación Hidalgo 820, Explanada de los Insurgentes, teléfono 618-134-4099, y les digo todo esto porque además es completamente gratis, no tiene ningún costo. Doctor, ¿cómo cerramos el programa? Lo que usted nos quiera decir, pues se lo agradecemos. Estábamos diciendo de la psicoenergética,
pues esto también qué tremendo, la posibilidad de la sanación, ¿verdad? Así es, mire, pues me gustaría cerrar con la portada misma. Sí, señor. Que nos habla ahí Sí, de señor. las partículas de pensamientos, y nosotros vemos ahí. A ver, mantenga ahí su Sí. libro para Aquí tomarlo vemos un en la cámara de mi principio compañero de Sergio la Silva y nos va física. explicando. Adelante. Sí, un Ahí lo principio de la mantenemos. física cuántica que Sí. se está empleando en muchísimos procesos de sanación en la medicina cuántica, psicología cuántica, y nos habla básicamente que la materia está constituida de energía y que la materia está constituida de, como ya lo sabemos, de átomos y de partículas subatómicas, y las partículas más pequeñas se llaman quarks, y los quarks están constituidos por partículas de pensamiento, y ahí es donde entra la medicina cuántica. Lo que vemos nosotros aquí representado en las geometrías alrededor del cuerpo del ser humano son precisamente las partículas de pensamiento que moldean al cuerpo, y ahí es donde entra la psicoenergética. Es decir, mis pensamientos, como lo demuestra el doctor Masaru Emoto, tienen un impacto sobre el agua y generan cristales. Sí, ya lo bajamos. ¿Sí? Generan cristales, y entonces cuando nosotros tenemos un pensamiento, esos pensamientos van a afectar al agua, que nuestro cuerpo es 90% de agua. Entonces esas geometrías que modifican la materia, que modifican los procesos químicos del cuerpo, todos esos procesos están subordinados a los procesos de la conciencia, de tal manera que cuando hay un cambio en la conciencia del ser humano, que usa como instrumento de creación a la mente o al campo de los pensamientos, entonces nosotros estamos en la posibilidad de modificar los estados físicos y los estados químicos del cuerpo, y es lo que vamos a hacer mañana. Es una demostración gratuita, es una experiencia totalmente vivencial, donde la persona pues no nada más es tener los conceptos, sino la persona tener la experiencia de a ver cómo están operando los pensamientos, cómo están afectando a su salud, a su creatividad, a su inteligencia, a todo lo que es el ser humano, cómo están operando también los sentimientos, las emociones, lo que dice la persona, cómo lo dice, y lo más importante, lo que no dice y cómo se lo guarda, cómo está modificándose de manera continua la realidad, y cómo podemos participar nosotros dentro de ese proceso de cambio de realidad para tener la plenitud y volver literalmente al estado original de conciencia, donde los potenciales que tenemos como seres humanos son infinitos. El proceso de crecimiento, el proceso de transformación en realidad no tiene fin, el único límite que tiene es el límite que nosotros mismos nos ponemos, y entonces ahorita estamos viendo, por ejemplo, el revertimiento del envejecimiento y la posibilidad de la victoria sobre la muerte. ¿Sí? Cuando la entropía molecular se reduce a cero, dice el doctor Sodi Pallares, entonces la entropía o el desorden químico también se reduce a cero, y entonces la enfermedad se reduce, como dice la doctora Luisa Hay y el doctor Jean-Pierre Barral, ¿verdad? Que cuando se trabaja con las estructuras de pensamiento y se modifican y se hacen más armónicos, como dice Masaru Emoto, entonces se restaura el ser humano en su estado original y emerge una realidad y una experiencia jamás imaginada. Pues qué grato, doctor Rogelio Portillo Cabanillas, tenerlo aquí con nosotros, que esté aquí en Durango y que esté esta noche con nosotros en el estudio de Tribuna del Viernes. Y cuando venga a Durango, por favor, pues contáctenos para que tener la oportunidad de seguir conversando con usted sobre el poder del encuentro profundo. Le voy a pedir que por favor me autografíe el libro. Con mucho gusto. Y pues que tenga mucho éxito. Vamos a repetir, mañana se presentará el doctor Rogelio Portillo en Prolongación Hidalgo, 820, Explanada de los Insurgentes, a las 11 de la mañana, completamente gratuito. Tengo entendido que por ahí está un consultorio, ¿verdad? Así es. Ahí en ese domicilio donde usted se va a presentar. Le deseamos mucho éxito y que regrese pronto a Durango, que tenga mucho éxito profesional como hasta ahora lo ha tenido. Muchas felicidades, doctor, mucho gusto en conocerlo. Pues vamos a despedirnos ya, a nombre de todos mis compañeros, de Beto Carrillo en el máster, del licenciado Elpidio Arellano en la sonorización, Sergio Silva aquí en las cámaras, y a nombre también de Grecia Brisbaño, servidor Gustavo Nevares Martínez. Gracias, muy buenas noches, señoras y señores. Seguimos disfrutando estos días del 451 aniversario de la Fundación de Durango. Durango avanza. Gracias, buenas noches.